Bien, hablaremos de Cola di Rienzo, un personaje muy curioso que apareció en Roma y que consiguió hacerse del poder aunque sea por un rato. Cola di Rienzo nació en Roma en 1313, se llamaba en realidad Nicola Gabrini, era hijo de un tabernero y una lavandera, pero muchos creían que su verdadero padre era en realidad el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VII. Según se decía, la lavandera había recibido los favores del mencionado emperador, que había llegado hasta Roma para hacerse coronar. La leyenda cuenta que Enrique VII había sido atacado por unos opositores en Roma y había encontrado refugio en la taberna, justo ahí donde estaba la lavandera con su marido. La dama, luego de que el tabernero se durmiera borracho, vio cómo son los taberneros, amó al emperador y de estos amores vino a nacer Nicola, pero no hay ni la más mínima prueba de esto. Cola di Rienzo conocía estas dudas acerca de su origen y eso en realidad lo llenaba de orgullo. Más tarde se le ocurrió la idea de legitimar sus aspiraciones con esa historia. Dicen que Cola di Rienzo estaba loco y que esa locura tomó la forma que ahora explicaremos, porque quedó demasiado impresionado con la lectura de la historia romana. Cola di Rienzo quería resucitar los tiempos gloriosos de la República Romana con toda precisión y con todo anacronismo. Pretendía reproducir esos tiempos, mezclados tal vez con una dosis de cristianismo. El primer rasgo de ese intento fue andar vestido de toga e ir con una gran cruz. Dice la crónica que Cola di Rienzo era un hombre bien parecido al chancho, de noble voz y aspecto grave, o quizá de noble aspecto y voz grave. Es lo mismo. Pero que estaba dotado además de una gran elocuencia. Un día, un hermano de Cola di Rienzo fue asesinado por unos tipos y nadie hizo nada con los asesinos. Cola di Rienzo empezó a discursear en foros públicos acerca del desorden que existía en Roma, etcétera, acerca de la impotencia de las leyes, del exceso de los nobles, corrupción de los magistrados, chao, listo. Muchos lo escucharon y lo aplaudieron. Y a partir de aquellas jornadas se convirtió en una especie de orador popular. Tenía un empleo modesto en la administración, pero el aumento de su prestigio hizo que en realidad se convirtiera en un representante del pueblo sin título ni función determinada. Cola di Rienzo empezó a dictar mandamientos al pueblo romano. Tuvo un adherente importante que fue nuestro amigo Petrarca. Petrarca lo había conocido durante uno de sus discursos en el pórtico de una iglesia y lo reconoció como el Salvador esperado y lo instruyó en su misión o en lo que él pensaba que era su misión, ¿no? Cola di Rienzo continuó con sus discursos, y ahora con la ayuda de Petrarca, contra el poder romano. Para esos tiempos no solo criticó, sino que pasó a la acción. Su popularidad era lo bastante grande como para que intentara derrocar un gobierno que además era detestado por el pueblo. Reunió entonces a sus partidarios más fervientes en el Aventino, un lugar en donde la asamblea de los jefes de barrio lo aclamó. 19 de mayo de 1347, Cola di Rienzo envió a sus heraldos, sus mensajeros, a advertir por todas partes que el pueblo debería reunirse en un sitio conocido como la pesquería. Muy bien. Y la muchedumbre se congregó allí y encontraron a Cola di Rienzo vestido de antiguo soldado romano y escoltado por las reliquias de San Jorge. Todos los asistentes siguieron viaje hacia el Capitolio. Allí hizo dar lectura de las leyes que había ideado y que los notables de Roma, sorprendidos y sobrepasados, tuvieron la debilidad de aprobar. Luego, Cola di Rienzo desfiló triunfante por las calles. En un momento una paloma voló por encima de su cabeza y se dijo que era el Espíritu Santo que daba la bienvenida al nuevo líder. Naturalmente, ¿qué otra cosa podría ser? Cola di Rienzo pensó que todo estaba permitido, ya que el Papa, que entonces estaba en Aviñón, y por lo tanto mal informado de lo que ocurría, había aprobado sus actos. Además, seguía el aliento de Petrarca, quien llegó a escribir de Cola di Rienzo que
lo siguiente: yo doy fe como testigo ocular de que nos ha traído la justicia, la paz, la buena fe, la seguridad y todos los vestigios de la Edad de Oro. Todo eso escribió Petrarca, incluso en una carta que creo que le mandó al propio emperador del Sacro Imperio Romano. En favor del pueblo, el favor del pueblo había coronado a Cola di Rienzo como amo de Roma, y él pensaba convertirse en señor de Italia. Bautizó con la sangre de sus enemigos a sus familiares, arrasó con los castillos de las familias más importantes de Roma, envió embajadores portadores de coronas de plata a distintos lugares de Europa para que anunciaran la resurrección de Roma y su derecho a dirigir el mundo, imagínense. Pero esa primera incursión de Cola di Rienzo en el poder duró poco. Se levantaron contra Rienzo la familia Colonna, una de las familias más importantes de Roma, y la hueste del Papa. Ganaron en la lucha estos enemigos y obligaron a Rienzo a abandonar la ciudad. Se refugió en un convento, estuvo algunos años dedicado a la oración y a las privaciones. Cuando no estaba orando, se estaba privando. Pero un día, convencido por las profecías de un monje que casualmente le anunciaba un porvenir glorioso, Rienzo abandonó su refugio, se marchó a Praga y trató de convencer al emperador del Sacro Imperio, Carlos IV ya era en aquel entonces, de la conveniencia de emprender juntos la conquista del mundo. Dice: emperador, ¿qué les parece? Entre usted y yo podemos conquistar el mundo. Carlos IV no lo escuchó y entregó a Cola di Rienzo al Papa. El Papa lo encerró en una mazmorra de Aviñón, lo cargó de cadenas y lo dejó sin comida. A punto de morir de hambre, vino a salvarlo una súplica ¿de quién? De Petrarca, que no se había olvidado de su antiguo amigo. Petrarca suplicó al Papa, que era Clemente VI, y el Papa lo liberó. Rienzo pudo regresar a Roma, volvió a ganar seguidores, y fueron tantos que dio otro golpe. Se hizo del poder, era 1353. Arrastrado por su ambición, quiso de entrada ser sacro caballero y luego emperador. Había elegido como escudo de armas un sol de 7 rayos en cuyo extremo brillaba una estrella de plata. Para coronarse, se bañó en la fuente de Pórfido en la que San Silvestre había bautizado a Constantino. Sus extravagancias en el vestir en realidad lo desacreditaron. Usaba trajes blancos tramados de oro, mantos púrpuras y sombreros de perlas con la paloma simbólica del Espíritu Santo. Cualquier cosa le quedaba bien. Los monarcas que citaba ante él y a los que dictaba sus órdenes bajo la advocación del Espíritu Santo, consideraron que estaba completamente loco. Toda esa reproducción de las desmesuras antiguas y sobre todo el saqueo de los tesoros públicos produjeron una revuelta, esta vez en contra de Cola di Rienzo, y fue vencido tras una larga batalla y murió miserablemente bajo los escombros del Capitolio incendiado. Estaba disfrazado de campesino para poder huir y ya estaba a punto de conseguirlo cuando se le vino el techo encima. Eso es una mala cosa. Cuando se le viene el techo encima, toda su habilidad política corre la suerte del techo, es decir, se desmorona. Y ahí quedó agonizante. Varios romanos lo encontraron y lo liquidaron a puñaladas por si el techo no hubiera sido suficiente. El cuerpo de Cola di Rienzo fue quemado, sus cenizas se arrojaron al Tevere, era octubre de 1354. Yo le quiero decir que la primera ópera de Wagner se llama también así, se llama Rienzi, y está inspirada, no sé si está inspirada, no creo, no me dan mucho los tiempos. Es una novela de Bulwer Lytton, que si no me equivoco era el autor de Los últimos días de Pompeya, ¿no? Que se llamaba El último tribuno. En todo caso versa sobre el mismo tema. Pero en esa novela, Cola di Rienzo es tratado como verdaderamente un defensor de la igualdad, de la democracia, de los pobres, etcétera. Y hay muchísimas cosas que no condicen con esta historia, lo cual
le digo que entre el libretista de Cola di Rienzo, que fue el propio Wagner, y este informe, yo me quedaría con Wagner, pero no sé, hay muchas diferencias. En tal caso, Rienzi no era una obra parecida a las que después escribió Wagner, pero algo había ya. Algo había porque a mí me parece que los del Conservatorio de París, y aquel tipo que organizaba las óperas en París, que era Meyerbeer, quedaron un poco disconformes con esto. Él todavía era el director, siempre fue un muy buen director, Wagner. Todavía era director y fueron, creo que, los últimos trabajos que realizó en París. Esta ópera suya, la primera, llamada Rienzi. Es igual el final, y es muy tentador que se te venga el techo encima. Es muy espectacular para una obra de teatro con buenos presupuestos. Meyerbeer manejaba presupuestos extraordinarios. Le gustaban esas cosas, los grandes espectáculos. Techos que se venían, qué sé yo, caballos que entraban galopando, una carga de caballería en medio del escenario, eso le gustaba a Meyerbeer. Y entonces me imagino que esta destrucción del Capitolio debe haber sido extraordinaria. Claro. Bueno, pero esto no tiene nada que ver. Bueno, pero ¿hay alguna música que quizás pueda Fuimos a la ilustrar discoteca, esto, ¿no? fuimos a la ¿Y estaba el discoteca. discotecario? Mire que tiene el techo en muy malas condiciones. Sí, esa pegotea, discoteca. tiene humedad. Sí. Y en cualquier momento puede ocurrir lo que no quiero nombrar. Sí, el techo del discotecario está a punto. Y me dijo que no hay nada nuevo bajo el sol. Me dice que en todas partes pasa lo mismo. Me dijo, lo primero que me dijo es, en todas partes se cuecen habas. Sí, pero... En el mundo esta historia ¿Alguna vez vio de cocerse alguien que habas? crece y después se opaca ha ocurrido muchas veces. Sí, claro. Y de alguien que por ahí comete excesos y mata gente y se convierte en un asesino vil, ocurre también, dijo. Bueno, sí. Filosóficamente, y dice, y todo mientras el mundo sigue andando y sigue dando vueltas. Sí. Todo esto me lo había dicho para darme Gira Gira. Ah, Y bueno, era el hubiera único empezado disco por ahí. que tenía. ¿Qué otro tiene? Digo, no, dice, tengo solamente Gira Gira. Sí, es que Gira Se Gira lo iba va- a dar, no importa la charla que usted hiciera. Es que va para todo. Podremos Da poner para todas todo, las porque noches. usted termina la charla como diciendo, y el mundo sigue andando. Y Jules dice, gira, gira, ¿no es cierto? No, Sí, yo hubiera digo dicho, yo. sus ojos cerrados, yo. No, pero usted tiene que comentar. Yo digo, por ejemplo, vamos a planearlo. Vamos. Y bueno, y el mundo sigue andando. Y gira. Que estuvo bien, ¿eh? Y escucharemos justamente Mire lo que usted, son las casualidades. esto está todo Parece guionado. mentira, me sorprenden en la intimidad de mi hogar, dijo Moria Kazan. Escucharemos Gira Gira por Carlos Gardel. Adelante. La venganza de Pausanias. Vamos a concentrarnos, o a centrarnos, mejor sería, en unos hechos que pertenecen a Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno. Filipo gobernó Macedonia entre el año 356 y el 336 a.C. Fue un rey legítimo, pero en realidad no hereditario, o no del todo hereditario. Su hermano mayor, Perdicas II, había muerto cuando su hijo, el hijo de Perdicas, era todavía un niño. En esas circunstancias, la Asamblea Macedónica tenía por tradición el derecho de elegir al rey entre los miembros de la Casa Real. Y entonces lo eligieron a Filipo. Sabemos que fue un general extraordinario, que tuvo una política agresiva, que invadió cientos de lugares que formaron el embrión del imperio, del gran imperio de su hijo Alejandro. Sabemos también que nuestro amigo, el orador ateniense Demóstenes, escribió o recitó las Filípicas, que eran una serie de discursos que advertían sobre la amenaza que suponían los macedonios para la libertad griega, y se llaman así justamente por el rey Filipo, ¿no? Las castellinarias van la letra. Claro, exactamente. Todavía se sigue usando, o se usaba mucho, entre las viejas. Ay, la agarró, le dio una filípica. Bien. También sabemos que fue un gran seductor, que tuvo muchas amantes y algunos mancebos. Antes de todas las gestas de Filipo, sucedió algo. Cuando Filipo era todavía príncipe, cuando tenía 16 años, ¿no? Su hermano mayor, el ya mencionado Perdicas,
firmó un tratado con Tebas, una ciudad griega, y como garantía tuvo que proporcionar un rehén de la familia real y lo envió a Filipo. Esto era muy común. ¿Eh? En Tebas había una institución extraña en otro orden que había fundado Pelópidas. Era la Falange Sagrada, un cuerpo militar de élite formado por parejas de amigos que habían hecho el juramento de resistir o caer juntos. Esto ocurría también entre algunos de las tribus que pelearon contra Roca. Sí, señor, y que peleaban espalda contra espalda a la manera de esos viejos guerreros griegos. Así mismo. Bueno, ahora bien, Filipo estaba allí y tratado más como invitado que como prisionero, Filipo formó parte de esa falange, aprendió las artes bélicas con los mejores maestros y durante esos ejercicios Filipo agregó al amor por las mujeres que ya sentía el gusto por los muchachos y estos amores le trajeron un problema que ya veremos. Una vez cumplida su función de rehén, lo devolvieron a Macedonia, se hizo rey, como hemos dicho, se casó con Olimpia, nació Alejandro, y el rey, aunque casado, sostenía sus amores con hombres y mujeres. Todas las fuentes coinciden en el amargo resentimiento de su mujer Olimpia, que vivía atenta ante cualquier amenaza que pudiera surgir contra su hijo Alejandro. ¿Por qué? A ella le parecía que los hijos que Filipo tenía con sus amantes eran usurpadores en potencia y que los muchachos a los cuales se acercaba el rey, por su deseo, también podían ser conspiradores. Y a todo esto Filipo quiso reproducir en Macedonia aquella falange sagrada que había conocido en Tebas. Y tenía él mismo como compañero a un señor llamado Pausanias, que no era el escritor, sino otro niato que se llamaba así. Bueno, con este muchacho se habían jurado fidelidad eterna. Pero, según cuenta Diodoro, Filipo no tenía la constancia que era propia de la falange y muy pronto desechó a Pausanias por un nuevo capricho. Vio cómo son los inconstantes. Entonces, Pausanias, imagínense, se enojó muchísimo. ¿Con quién voy a pelear ahora? Claro. Y durante una borrachera se encontró justamente con el capricho de Filipo, este nuevo amigo que tenía Filipo. Y lo insultó, lo maltrató, le dijo de todo, ¿no? Lo relajó todo, dirían en el Uruguay. Y este muchacho se ofendió tanto, el nuevo capricho, que dejó un mensaje de despedida y a la mañana siguiente, mejor dicho, no a la mañana siguiente, en la siguiente batalla, en aquel tiempo había batallas toda la semana. Sí, todo el tiempo, parecía el fútbol. Marchó directamente contra el enemigo y fue a buscar la muerte y la encontró. Otro noble llamado Átalo, que era pariente del muerto, de Capricho, organizó un castigo para Pausanias, que era el que había insultado a Capricho. Y lo invitó a una fiesta, lo hizo emborrachar, y unos amiguetes de Átalo lo molieron a palos. Pausanias se recuperó, y como siempre estaba interesado en volver a ser compañero de Filipo, lo fue a ver, y le dijo, oh Filipo, mira lo que me hicieron, me han molido a palos, véngame. Pero Filipo, que estaba resentido porque este hombre había insultado a Capricho y lo había obligado a matarse, le dijo que lo más que podía hacer por él es darle un ascenso y un puestito en la guardia. Pausanias aceptó. Parecía que la disputa estaba saldada. Alejandro, que entonces tenía 13 años, oyó esta historia. Pasaron los años, Filipo se enamoró ahora de una dama y repudió de arriba abajo a su esposa Olimpia y preparó una nueva boda. Pero esta muchacha que se iba a casar con él era sobrina del mismo Átalo que se había vengado de Pausanias moliéndolo a palos. Y Pausanias, despechado por aquel rechazo, revivió su odio. Filipo había preparado una boda magnífica, invitó a huéspedes de alto rango, embajadores de toda Grecia, sándwiches de miga, todo. Honraba a los 12 dioses olímpicos con juegos en su honor, había 2 estatuas de los dioses y una de Filipo, etc. Filipo pensó que ese era el momento ideal para refutar la propaganda ateniense de Demóstenes sobre su tiranía. Y cuando se preparó aquel bailongo, dispuso que una vez que entraran a la ceremonia todos los notables,
su guardia personal debía detenerse en la puerta para dejarlo entrar solo, como un gesto liberal. El capitán de aquella guardia era justamente Pausanias, que había ocupado el puestito ofrecido y con el correr del tiempo se había ascendido. Va. Empezó la ceremonia, dejó Filipo su guardia en la puerta y Pausanias, que estaba detrás de una columna, parado como un mirón, se le acercó y le clavó una daga en el corazón. Le clavó. Después Diodoro cuenta que Pausanias salió rajando por un viñedo. Y ya estaba por ponerse a salvo, porque tenía unos caballos esperando más allá del viñedo, pero tropezó con unas cepas. Se dio un golpe bárbaro, lo alcanzaron y lo liquidaron. Así que el casorio terminó mal. Imagínense, los invitados tenían los sanguchitos acá. Y ahí pasó algo que fue lo más importante. Los jefes y los nobles presentes se apiñaron en torno a Alejandro y formaron una guardia que lo trasladó a la ciudadela, y ese mismo día se convirtió Alejandro en rey de Macedonia. Algunos han sospechado del propio Alejandro por el asesinato de Filipo y otros de Olimpia, la mujer que lo tenía montado entre ceja y ceja. Pero en realidad ninguno de los dos tuvo nada que ver, ninguno de los dos estuvo en contacto con Pausanias. Es, como se ha dicho, que Pausanias guardaba viejos rencores, etc. ¿Cuál sería la moraleja de esta historia? Bien, si él es rey de Macedonia y después de repudiar a tu antigua esposa decides casarse con la sobrina de la persona que molió a palos a un antiguo compañero de lecho, no abandones a tu guardia personal su color de liberalidad en tus costumbres. Difícil de usar, ¿no? No es una moraleja muy universal que digamos, pero es algo que hay que tener en cuenta. ¿A quién quiere dedicar esta charla, Jorge? A ver, se hace cuesta arriba pensar en alguien, Alejandro, en esa historia de traiciones y miserias, pero permítame, dado que es un día bastante particular, hoy dedicársela a una chica que es hija de otro amigo de este programa, un tal Zeus, y de Mnemosine, si no me equivoco, la chica se llama Clio, ¿no? Y él no es otra que la musa de la historia. Mnemosine también era otra. También, ciertamente, es aquella que, digamos, es testigo de lo pasado, consejera de lo porvenir, émula del tiempo, como nos dice el Quijote. Digo sobre todo porque en un día como hoy, en que la patria recuerda tristemente la operación de unos traidores y miserables, de asesinos cobardes, ciertamente, que supieron tener su bautismo de fuego bombardeando la Plaza de Mayo, me parece interesante pensar que no hay mejor verdugo para esos miserables que la propia historia. Esa es la que les dice finalmente, no te perdono más. Y no te perdono más es el tango que escucharemos ahora, que cantamos mucho nosotros aquí, y ahora lo escucharemos en la versión de Agustín Irusta, como integrante del trío argentino. Irusta, Fugasoy de Mares. Pero canta solamente Irusta aquí. Adelante.